Pues buenos días a todos. Soy Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España, y estoy acompañado por Renato del Vino, que es el coordinador del Observatorio de Movilidad que hemos montado dentro de la asociación. Bueno, lo primero es deciros que, supongo que vosotros a lo mejor no conocéis a la Asociación de Marketing, que estamos apostando. Es una institución sin ánimo de lucro, una asociación profesional para la difusión y defensa de un marketing ético y sostenible. En esa línea, y ya desde hace tiempo, desde hace 2 o 3 años, veníamos planteando la conveniencia, la necesidad de hacer algo en torno a todo este mundo nuevo de las necesidades de movilidad, las necesidades de transporte, etcétera, de los ciudadanos. Y justo, paradójicamente, en el momento de mayor inmovilidad que hemos sufrido todos históricamente, pues se ha concretado esta comisión, este grupo de trabajo en torno a todo este tema de movilidad que hemos denominado de momento Observatorio de Movilidad. Y hoy pues tenemos la primera actividad, digamos, abierta, pública. Hasta ahora hemos tenido varias sesiones preparatorias y varias sesiones internas para configurar un comité de expertos absolutamente brillante y potente. Desde aquí quiero agradecer a todos ellos su generosidad en participar, en dedicación, en conocimiento y en compartir toda su experiencia y know-how, ¿no? Que no es poca cosa. Y poco más me queda a mí por decir, que tenemos una jornada muy interesante por delante y espero que la disfrutemos y espero que sea la primera de otras muchas que están por venir con diferentes temáticas. Por mi parte, nada más. Renato, cuando tú quieras, te cedo la palabra y todo tuyo. Y adelante, muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar aquí con vosotros, aunque sea en este entorno virtual por las circunstancias que nos toca vivir. Si os parece bien, voy a compartir unas diapositivas de fondo de pantalla que nos sirvan un poquito de guión en esta jornada, en la que fundamentalmente yo voy a explicar ahora un poquito qué es el observatorio, cuál es nuestro objetivo. Posteriormente daré paso a una serie de ponencias muy interesantes, arrancando por la de Miguel Ángel Cintas, director de marketing de Atribus, que será posterior a mi intervención, en la que nos contará una herramienta de social listening que estamos utilizando en MKT y en este observatorio de movilidad. Y luego os cuento un poco más de la jornada sobre la marcha, porque tenemos también además 3 ponencias muy interesantes a posteriori que ya os contaré. Voy a intentar compartir una pantalla, esperando que no se haya cerrado nada de lo que tenía preparado. No sé si veis algo. Entiendo que todavía no. No, todavía no se ve. Pues dadme un momentito, por favor, que se ha bloqueado, como siempre pasa en este tipo de situaciones. Aprovecho, mientras tanto, Renato, para decir a todos los asistentes que cualquier pregunta que queráis formular, hacer, lo podréis hacer en cualquier momento de la jornada a través del botón de preguntas y respuestas. Ahora ya se ve, Renato. Perfecto. Bueno, pues el Observatorio MKT de Movilidad lo hemos denominado así. Hoy es nuestra primera sesión con público de este observatorio y esperando que la próxima vez que nos veamos sea en vivo y en directo, tocándonos y abrazándonos. Pero como siempre me gusta ver el lado positivo
a todo tengo que decir que a través de estas plataformas online, creo que no habiendo escenario, no habiendo diferentes alturas, sin diferencias, invita a pensar prácticamente que estamos casi todos juntos en el salón de casa y como hacemos con los amigos, pues hoy aquí compartiremos novedades, reflexionaremos juntos sobre el presente y sobre todo pensaremos un poco en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es el observatorio? Pues el observatorio es un think tank, un espacio de debate que pretende reunir a un grupo de expertos que ayuden a definir cuál puede ser el futuro de la movilidad desde la función de marketing. Y por eso MKT está encima de esto. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, la Asociación de Española, pues porque una de nuestras principales convicciones es que el marketing ético y sostenible es el que al final acaba siendo para las empresas verdaderamente rentable. Y no podemos ser ajenos al fenómeno de la distribución, de la logística, movimiento de personas, movimiento de mercancías y, por lo tanto, a la realidad completa de la movilidad. Una movilidad sostenible, por supuesto, y que procure que la experiencia del cliente sea la mejor posible. Y por eso nos centramos mucho, y lo habéis visto en el título, en la voz del consumidor. Desde MKT recogemos la voz del cliente sobre la movilidad en redes sociales, utilizando la herramienta de Attribus, y lo vamos compaginando con otro tipo de trabajos y opiniones, también mezclando lo cual y lo quanti, porque desde este punto de partida debatiremos sobre qué ocupa y preocupa al cliente en sus diferentes facetas, como ciudadano, como trabajador, como familia. Y bueno, y lo curioso es que nos estábamos encontrando ya en un momento en el cual se estaba diseñando el futuro de una manera muy, muy especial. Estábamos llegando a una movilidad como derecho fundamental, una movilidad sostenible como derecho fundamental de todos, y nos hemos encontrado de repente en un escenario pues bastante diferente, donde la movilidad prácticamente no existía porque no podíamos movernos. Ha sido una cosa que nos ha tocado vivir de forma extraordinaria y verdaderamente para la que no estábamos entrenados, ¿no? Entonces, bueno, aquí los modelos convencionales, aquí veis algunos que habían evolucionado en los últimos años y que ya se estaban cuestionando. Ahora nos encontramos en una situación en la que incluso nos están invitando en algunos casos, obviamente por seguridad, para evitar contagios, no utilizar tanto el transporte público. Las plataformas de car sharing prácticamente están siendo inutilizadas y servicios parecidos también, y están invitando a la gente a volver, por lo menos en este tiempo, a un transporte privado y a ser posible no compartiendo el vehículo. Con lo cual, pues eso, todos los paradigmas se han tambaleado y nos encontramos ante situaciones, bueno, por ejemplo, que grandes asociaciones, aquí es como algo en lo que hemos participado y está el presidente de Feneval, está en nuestro comité de expertos. Pues, por ejemplo, Feneval es la asociación de vehículos de alquiler con y sin conductor, representa un poco a todos los rentacares. Pues al final han tenido que, según los protocolos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y supervisados por el Ministerio de Sanidad, sacar sus propios sellos de acuerdos validados y auditados por empresas muy consideradas, como es Tuxud en este caso, Atisae, que los rentacares están en sus espacios y sobre todo en los vehículos, han hecho todo lo posible para que sea seguro y protegerlo en la medida de lo posible frente al virus y que la gente pueda moverse en los coches de manera lo más tranquila posible. También, ¿por qué? Obviamente, pues para reactivar un poco todo el tema de la economía a través de uno de los canales más importantes para el Producto Interior Bruto, que es el turismo. Entonces, es lo que decíamos, paradigmas que ya estábamos viendo, esto lo habéis visto presentado hace no mucho, el aerotaxi conjunto entre Hyundai y Uber que ya se estaba diseñando, y habíamos visto otras soluciones más avanzadas como es el coche autónomo, pero pues ahora todavía se están poniendo en discusión. No es que no vayan a llegar, atención, llegarán, pero posiblemente tarden un poco más de lo que pensábamos. Y antes, y eso es algo que queremos hacer desde el Comité de Expertos y el Observatorio de Movilidad, está en nuestras manos seguir diseñando y proponiendo fórmulas progresivas a las instituciones para encontrar el camino más adecuado hacia esa movilidad sostenible, que además todos la anhelamos, que todos deseamos un mundo mejor, sobre todo los que tenemos varios hijos,
nos gustaría dejar este mundo de una manera un poquito mejor a la que lo tenemos ahora mismo, y esto es fundamental. Pero esto se compone de muchas realidades diferentes y cambiantes. Incluso lo habéis vivido los que sois un poco más mayores como yo, y los que no, pues lo habéis visto en los últimos años a nivel de carburante. Yo recuerdo cuando lo que tiraba era gasolina, coches de combustión, luego el diésel. Luego hubo un momento que la Comunidad Europea tendió dentro de sus fórmulas de Euro 1, Euro 2, Euro 3 a decir que el biodiesel tenía que ser ya el combustible del futuro. Pues ahora estamos hablando del eléctrico. En algunos de los planes y leyes que están apareciendo en España se habla del hidrógeno, en algunos países ya se consume, pila de combustible. Bueno, realmente creo que lo que sí vamos a llegar es a algo que tiene que ser una movilidad de demanda, mobility as a service. Y esto es lo que la gente demandará, y tiene que ser posiblemente con neutralidad tecnológica. Todo lo que cumpla con los requisitos de contaminación, de sanidad, de sostenibilidad que buscamos, pues tendrá que ser válido. Y para esto, bueno, ¿por qué no invitar? Hoy tenemos a Lola Ortiz con nosotros del Ayuntamiento de Madrid como responsable de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, pero también tenemos en nuestro comité de expertos al Ministerio de Industria. Invitar a lo mejor a sacar una ley de movilidad general y única que permita para todo el territorio español, y no cada autonomía, no cada ciudad, no cada municipio pueda tomar sus propias decisiones. Aquí corremos el riesgo, y permitidme esta broma, y es que en lugar de movilidad general lleguemos a una inmovilidad general, y yo siempre bromeo con lo mismo. Es que se dan situaciones un poco paradójicas que pueden suceder, que yo para ir de Alcalá de Henares a Segovia resulte que tenga que utilizar 2, 3, 4 formas diferentes de transporte, porque en algunos sitios son válidas y están permitidas algunas y en otros no. Pero esto no puede ser. Cuanto más unifiquemos estos criterios, creo que va a ser mejor para todos. Y continuando, aunque nosotros estemos intentando meternos en el cerebro del consumidor a través de la escucha y a través de acciones empezaremos también con temas de neuromarketing y transformarlas en propuestas viables. Realmente aquí nuestro punto de fuerza es que contamos con un comité de expertos de lujo. Y es, para mí, lo tengo que decir, un verdadero Dream Team. Estamos hablando de gente que si queréis, bueno, si me permitís, aunque me alargue un poco más, quiero enumerarlos a todos, nombrarlos a todos y agradecerles desde ya todo lo que están contribuyendo a este Observatorio de Movilidad, y sobre todo a todo lo que van a contribuir, porque cada vez la demanda de soluciones por parte de la gente va a ser mayor, y en nuestras manos está poder intentar solucionar ciertas cosas. Está en nuestro comité de expertos, está Acciona, está Ramón Piñeiro, que es su director de movilidad, está EDIVE, la Asociación de Desarrollo de Vehículos Eléctricos, representada por su director técnico, que es Rafael del Río, está Atribus, con su herramienta Social Listening, representada por Miguel Ángel Cintas, que es el director de marketing. Está el Ayuntamiento de Madrid, representado por Lola Ortiz, que es la directora general de Planificación y Movilidad. Está Cabify, con Irene Recio, que es la Global Head Public Relations. Está Contrapunto BBDO con Francisco, con Curro Palma, que es su director general. Está Eurocar, representada por Raúl Vázquez, que es su marketing manager. Está Feneval, la Federación Nacional de Vehículos Alquiler con Sin Conductor, que representa el 90% de los rentacares que hay en España, representada por Juan Luis Barahona, que es su presidente. Está Google, representada por Javier Pérez Trigo, Enterprise Sales Manager. Está Grant Thornton, representada por Juan José Ortiz, socio de riesgo. Está IDAE, representada por Isabel del Olmo, jefe del Departamento de Movilidad Sostenible. Está Cantar, representada por Juan Luis Alonso, Client Manager. Está Kia, representada por su director de marketing, Rafael Alférez. Está el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, representado por María José Muñoz, que es la subdirector general de apoyo a pymes y actividades de las pymes. Está, obviamente, MKT, representada por Víctor Conde, su director general. Está Motorpress Ibérica, el grupo Motorpress, grupo editorial, representado por su jefe editorial, Juan Carlos Payo. Estamos los señores de Norte, representados por mí. Está Northgate, representado por Marta Del Val, que es la directora de marketing. Y esperad que voy a sacar las notas porque, está 11. Sí, bueno, está 11, representado por Guillermo Almida, que es el director de autonomía personal. Está Pons,
representada por Juan Luis Antolín, que es el director de comunicación. Está Redex Servicios, representada por Enrique Panadero, socio director. Skiller Academy, representada por Juan Antonio Muñoz Gallego, co-founder y CEO. Está Uber, representado por Ricardo Pavón, que es su director de marketing. Está Vicente Condés en su proyecto V Condés, que es el fundador de su proyecto, que también nos está ayudando muchísimo en los temas de social listening y en la cualificación de las escuchas. Y está Bectalia, representada por su director de marketing, Andrés Pinate. Perdonadme que haya querido extenderme con esto, pero es mi pequeño homenaje a todas estas personas. Ya somos 25, aparte que muchos de ellos han decidido meter a otras personas de sus empresas para que colaboren y nos ayuden más, como puede ser Pablo Anovo de Acciona o Juan Carlos Martínez de CEO Atribus y muchos más. Más de 35 personas están ya colaborando con esto. Por mi parte, nada más. Espero veros en los siguientes eventos que organicemos. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Cintas para que nos cuente algunos de los datos relevantes que han sido escuchados y elaborados a través de la herramienta de Social Listening. Gracias. Miguel Ángel, todo tuyo. Bueno, buenos días. Encantado de participar, Renato. Ya sabes que estamos al 100% con este proyecto y voy a compartiros pantalla para que veamos un poco los datos que hemos obtenido a partir de las conversaciones de las redes sociales. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ello. Perfecto. Bueno, hemos usado la misma plantilla de presentación que Renato para mantener la movilidad. Una de las cosas más importantes que quería explicar respecto a los datos que estamos obteniendo es que se ha recogido toda la información a partir de Twitter España, toda la conversación de usuarios en torno a temas de movilidad, diferentes sistemas de movilidad. Lo hemos hecho, bueno, esto es un estudio que lleva un año prácticamente cociéndose y optimizándose para tener la información que vais a ver. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí vais a ver de enero a julio de este año, que es cuando se fijó para empezar el observatorio. ¿Vale? La información está geolocalizada en gran parte. Os voy a dar un poco la ficha de los datos. Os doy estos datos para que veáis que podemos llegar a hacer una comparativa con un estudio de mercado tradicional muy similar. Lógicamente no estamos en un modelo estratificado de encuestas ni nada por el estilo, pero sí la base de datos de conocimiento de usuarios es lo suficientemente grande como para considerar el universo a nivel nacional. Entonces, hemos trabajado sobre 1,6 millones de datos a partir de 267.800 usuarios únicos. ¿Vale? Es un volumen de porcentaje bastante importante, segmentado en 50% hombre, 41% mujer, en idioma castellano. Y de esta información hay geolocalizada el 45,7%, que está bastante bien para ser un tema de redes sociales, donde es muy, muy complicado geolocalizar este tipo de información. ¿Cómo lo hemos hecho? Está construido a partir de las diferentes ciudades. Decidió Cormec-AT las ciudades más importantes de España donde podíamos hacer el análisis de la movilidad: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y Vigo. Lógicamente, en cada ciudad hay un volumen de medios de transporte, ya sea colectivo o individual, y al final lo que hemos hecho es un poco decidir el espectro completo de los sistemas de movilidad que hay, ¿no? Hay una búsqueda general donde vamos a analizar todo lo que se habla de transporte y movilidad en general, el usuario, y luego las diferentes formas de movilidad, como os decía, la colectiva y la individual. Entonces, en el tema colectivo estamos hablando de metro, autobús, tranvía, y luego el resto ya son sistemas más individuales, como puede ser la bicicleta, el motosharing, el carsharing, el patinete eléctrico, el taxi, que se considera también individual, aunque esté conducido por otra persona. Lo mismo para el VTC, los carriles BAO, la moto, también el peatón. El peatón es un modo de movilidad, sobre todo en las ciudades donde es bastante plana, como puede ser Valencia, por ejemplo, y el coche eléctrico o el coche híbrido. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco cómo hemos hecho unos highlights por cada uno de los métodos de transporte. Si hablamos en general, como os estaba contando del tema de movilidad y transporte, el usuario
Acordaros que este observatorio está muy centrado en la Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Miguel, creo que se ha cortado. Sí, parece que se le ha ido la señal a Miguel Ángel. Estamos intentando reconectar con él. Hola. Miguel Ángel. Ya estás otra vez. ¿Nos Disculpadme, oyes? pero no sé qué ha pasado, me he caído. De hecho, me he cambiado de sitio. Creo que me había quedado hablando de los diferentes, ¿no? En el primero de movilidad, ¿no? Era algo así. Y yo creo que ibas a pasar de diapositiva cuando se ha caído. Sí. Vale. Venga, pues lo retomo. A ver si aquí... Ya que tenemos una oficina grande, pero... Aquí estábamos, ¿no? En esta, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, sí, era esa. Venga, perfecto. Pues nada, como os estaba diciendo, nosotros lo que hemos hecho es eliminar todo el ruido que hay en las redes sociales respecto a la prensa y a los políticos, medios de comunicación, etcétera, con lo cual todas las opiniones que están aquí están centradas en la opinión de los usuarios, la percepción de los usuarios. Respecto al transporte y a los medios de movilidad, el usuario está demandando un transporte alternativo, normalmente al coche, básicamente, y lo vamos a ver ahora luego respecto a las ciudades. Y dentro de estos medios de transporte, en los masivos, el metro es el medio que más utiliza la gente y el que considera que está más adaptado y es más sustitutivo del transporte individual. Y luego el tranvía, que en las ciudades donde está también pues gana bastante peso. Tanto el autobús como el metro son los medios preferidos por los usuarios para poder moverse por la ciudad, pero luego sí que es verdad que con el tema de la pandemia, como comentaba Renato, pues han aparecido nuevos sistemas de movilidad que hasta ahora estaban como menos considerados, como puede ser la bicicleta, el crecimiento del motosharing, del carsharing. Y tenéis unos pequeños highlights de lo que piensan los usuarios a partir de esto. La bicicleta, por ejemplo, es una alternativa al transporte masivo, sobre todo porque es fácil comprarte una bicicleta y no tener que estar dependiendo de sistemas de alquiler, ¿vale? Bueno, como os comentaba, el carsharing es una opción, pero muchas críticas en las redes sociales respecto a realmente si son 100% ecológicos, etcétera. Lo vamos a ver ahora en algún comentario. El patinete es verdad que está ganando mucha aceptación respecto a medio de transporte alternativo. Y luego una cosa bastante interesante es que el taxi ha tenido un resurgimiento a partir del tema del COVID, ¿vale? Parecía que estaba un poco demonizado y los usuarios lo han visto como una alternativa fácil y sobre todo sanitaria bastante interesante para esta época, ¿no? Los VTCs ya se han convertido, ya no es una novedad, sino que muchos usuarios ya lo consideran un medio de transporte al uso, como puede ser el taxi o cualquier otro transporte masivo como el tranvía y tal. Es otro medio de transporte.
básico. Y luego aparece algunas apreciaciones respecto a los peatones, un movimiento bastante importante donde lo que quieren es modificar las ciudades para ganarle espacio a los coches. Entonces se ve mucha petición respecto a peatonalización de las zonas céntricas. El coche eléctrico, que parecía que era el gran futuro, como comentaba Renato al principio, pues tiene bastantes críticas negativas respecto a ya no solo al tema de la usabilidad, sino al tema de qué va a pasar con los coches después. Y luego uno de los grandes damnificados en este tema es el coche, que al final es un transporte individual. No olvidemos que en España más de la mitad de los vehículos que circulan lo hacen con una sola persona, con lo cual se convierte en un coche, o sea, en un transporte individual, aunque lo puedo hacer en varias personas, como puede ser coche compartido, ¿vale? Y bueno, luego la distribución un poco por Madrid. Lógicamente Madrid es la ciudad que más conversión acumula de toda España. El tamaño lo dice todo. Y ahí en algunos casos hemos tenido que hacer una extracción de la conversión en Madrid para poder hacer análisis sobre el resto de ciudades. Pero como os comentaba, al tener prácticamente la mitad de la información geolocalizada, podemos hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de las ciudades y de las problemáticas que tiene cada una. De hecho, en esta diapositiva se ve perfectamente cómo cada ciudad tiene una sintomatología respecto al tema de la movilidad. En Madrid, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de la contaminación. Hemos visto imágenes en las redes sociales con la capa que cubre Madrid que ha desaparecido durante el tema de la movilidad. Y luego en Valencia, por ejemplo, lo más importante es el tema de la movilidad sostenible. Aquí se ha potenciado gran parte de carriles bici, carriles para patinetes, peatonalización de las ciudades. Barcelona tiene un problema importante respecto al tema del transporte público. Málaga, por ejemplo, en concreto en el tema del tren, el usuario está demandando el metro, está demandando usos de transporte masivo como el metro y a la administración pública. Y luego Zaragoza, que está teniendo bastante buena acogida el tratamiento que se está haciendo de la movilidad, y algo parecido pasa en el tema de Valladolid. Las otras ciudades no las hemos puesto en este gráfico, pero quería enseñaros esto. Parece que estamos hablando aquí de un volumen mucho más grande, pero si eliminamos toda la información del proyecto, al final el metro, como os comentaba, es el 70 y pico % de la información, pero dentro de los medios de movilidad es en torno al 36%. Algo pasa con el autobús, similar, con las bicicletas, que es el sistema más comentado, ¿vale? Tienes un poco de información también. Y luego, porque vamos a ver, disculparme. Porque veis un poco la información en general de lo que os estaba comentando. Esto no deja de ser una extensión un poco de lo que ya estábamos hablando. En general, el usuario está pidiendo reducción de la contaminación, creación de espacios donde la bici y el peatón gane protagonismo. O sea, estamos viendo proyectos de ciudad 15 minutos y cosas similares, que está muy comentado. Como veis aquí en la fase final del análisis, hablamos de carriles bici, aceras más grandes, mayor porcentaje de transporte público, eliminación sobre todo de lo que es tema contaminación, e incluso hablando de transporte público que sea sostenible, vehículos eléctricos, etc. ¿Vale? El metro, el tren. En el tema del metro, sí que es verdad que es uno de los medios que está mejor considerado como alternativa a otros sistemas de transporte, pero genera gran incertidumbre respecto al tema sanitario. Pues, por ejemplo, si vemos el tema de Madrid, pues estamos viendo las aglomeraciones, lo hemos visto en televisión, en un montón de sitios. El tranvía es algo similar a lo que está pasando con el metro, lo que pasa que con la diferencia de que a la gente le gusta el hecho de que esté en superficie, pero critica mucho que sea a costa de espacios verdes o a costa de espacio del peatón. ¿Vale? Vamos viendo un poco la diferente sintomatología, por no alargarnos en el análisis. Lo mismo pasa algo parecido a los autobuses, esto que os comentaba respecto al taxi, que está mejorando su percepción reputacional en los usuarios por todas las ayudas que ha hecho a los sanitarios. Y las VTC, que se convierten en una alternativa al taxi o a otros medios de transporte, pero lo importante de esto es que se ha convertido ya en un transporte muy asumido. O sea, la gente ya piensa en la VTC como podría estar pensando en un taxi o en un conductor, es decir, o en un transporte de metro, un transporte de
es un usuario. Respecto al coche, sí que es verdad que gran cantidad de los comentarios tiene que ver con el tema negativo, sobre todo por lo que os comentábamos de la contaminación y el hecho de tener de poder cerrar las ciudades al transporte individual. En el tema del car sharing, que podría ser que estamos viendo que es una alternativa no tener coche, utilizar un coche según necesidades y tal. Básicamente, la información en movilidad está centrada en el tema de energía y con el acceso a las ciudades para empresas de coches que puedan circular dentro de las ciudades y hay muchas críticas respecto a que realmente son coches de combustión que no utilizan la parte esta. Bueno, habría que medir si realmente es significativa esta conversación o no. Respecto a lo que decía del motosharing, por ejemplo, es tan importante y se ha convertido en un medio de transporte tan individual, o tan alternativo, que incluso los propios ciudadanos están intentando condicionar la legislación. En Barcelona, por ejemplo, ha pasado manifestaciones, entre comillas, digitales respecto al número de licencias y al control que la administración intenta hacer sobre el sistema de motosharing. Y luego la bicicleta, que es la gran beneficiada de todo esto, sobre todo en ciudades más llanas, como se estaba comentando, porque se ha convertido en el gran medio de transporte individual, sobre todo por la facilidad de acceso, que se estaba comentando, y por el poco nivel de contaminación cero, prácticamente más que el residuo del cambio de bicicleta. ¿Vale? Y aquí es donde está la parte reivindicativa, donde los ciudadanos están pidiendo más carril bici, más extensión para la circulación, comerle carriles de circulación a los vehículos, etcétera, etcétera. Los vehículos quieren ser de combustión. ¿Vale? El patinete es el otro gran beneficiado. La gente se plantea comprar un patinete y en muchos de los casos tira a la bicicleta por los precios, pero sí que se está hablando mucho sobre el tema de ayudas y subvenciones públicas para la compra del patinete y se convierte en una alternativa bastante interesante si no quieres utilizar una moto como combustión o otro sistema que no sea tan autónomo como el patinete propio. Y el tema del peatón, que lo hemos considerado como un sistema de movilidad, pues lógicamente se centra en ampliar espacios. Lo estamos viendo en ciudades, aquí tenéis un ejemplo en concreto de cómo se han bajado las terrazas de los bares a los carril bus, el carril bus le ha comido un carril al vehículo y todo el espacio que comía la terraza se está utilizando para peatonalización y eso está muy bien valorado por los usuarios. ¿Vale? Y el coche eléctrico, al parecer, podría ser la gran alternativa para las ciudades, pero es verdad que muchos usuarios critican el volumen de ayudas que recibe respecto a otros medios de transporte y el alto coste de adquisición que están teniendo. ¿Vale? Y luego ya para terminar, pues nada, pues hemos hecho un análisis ciudad a ciudad, os lo he comentado antes, sé que me estoy pasando, Renato, con el tiempo, así que lo voy a pasar rápido. Y lo único que quería enseñaros es este dato que me parece súper interesante que podáis ver y es el volumen de conversación. Un segundito. Este es el análisis del volumen de conversación por medios de transporte y hemos obtenido el valor económico de la conversación en las redes sociales respecto a los diferentes medios de movilidad. O sea, si hablamos de metro, la conversación generada en torno al metro estaría entre 1 millón y 5 millones de euros en valor de conversación. Esto es muy importante porque nos permite ver cómo se está moviendo la conversación de los usuarios en torno al valor económico, ya sea reputacional del medio de transporte o al medio de transporte en sí. Bueno, espero que os haya sido interesante esta parte. Es bastante denso, lo hemos intentado resumir lo máximo posible. Como os comentaba, es un volumen de conversación que supera el millón de conversaciones en Twitter y un volumen altísimo de usuarios. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que hay cosas, evidentemente, que nos sorprenden porque todos sabemos más o menos por dónde van algunos comentarios, pero sí que hay otros que aparecen entre los comentarios, como el otro día me acuerdo que decían las zapatillas son movilidad, las zapatillas son movilidad y nos están robando posibilidades de hacer desplazamientos activos. Bueno,
Claro, esa es la parte del peatón que está demandando más espacio en la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad. Bueno, pues gracias. Enganchamos ahora solo 2 recordatorios. Uno, que el canal de chat no está activado, pero por favor, todo el que quiera hacer preguntas a través de preguntas y respuestas para que podamos luego utilizarlas y moderar el debate con los ponentes. Y que recordad también que al finalizar todos los que hayan asistido recibirán una encuesta que rogamos cumplimentéis porque nos sirve también para seguir mejorando de cara al futuro. Entonces, sin más, ahora doy paso. Tenemos a 3 magníficos ponentes. Tenemos a Mar García Ramos de Grant Thornton, que es la socia de automoción de Grant Thornton, que va a empezar a... Bueno, no voy a desvelar nada de lo que nos va a contar. Luego tendremos a Raúl Vázquez, el Marketing Manager de Eurocar, y posteriormente tendremos a Lola Ortiz, que es la Directora General de Planificación y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con 3 visiones diferentes de una realidad parecida, que luego debatiremos. Bueno, Mar, te dejo que empieces. Pues lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad, Renato. En nombre de Grant Thornton, gracias a la Asociación de Marketing de España y toda la asistencia que nos has transmitido, que está ahí escuchándonos un 21 de julio. Efectivamente, yo voy a empezar un poco hablando de esa movilidad adaptada al escenario de COVID-19, presentando algunas soluciones de movilidad urbana que nos permitirán garantizar la vida cotidiana, segura, económica y social en las ciudades. Pero antes no quería por menos destacar la enorme importancia de la industria de automoción. Me has presentado como socia de automoción, también de movilidad sostenible, y todo el esfuerzo que está haciendo esta industria en la transformación hacia la nueva realidad de la movilidad. No nos olvidemos que es un sector que representa el 10% del PIB y el 9% del empleo, y que además su I+D está focalizado directamente en todos los elementos que necesita la movilidad de futuro. Además, una de las claves que está definiendo la Unión Europea está centrada en digitalización y transición ecológica, y por lo tanto ahí la electrificación y vehículo conectado pues son claves en todo esto, por no hablar de ese cliente que nos habéis descrito que demanda sostenibilidad y seguridad sanitaria en este estado de COVID. Algunos de los modelos que veníamos viviendo de movilidad pues se están viendo afectados por el escenario COVID, y con ello siendo suficientemente ingeniosos para ofrecer nuevas oportunidades para dar respuesta al usuario. Algunas marcas ya nos cuentan que la electrificación es necesaria y básica, según marca también la Unión Europea, pero se entronca en 3 ejes fundamentales. Por un lado, esa oferta de vehículos que ofrecen las marcas que se adapte a cada una de las necesidades del usuario. Por otro lado, infraestructuras de carga, destacando toda la simplicidad de trámites para que esto sea real. Y por último, el estímulo de la demanda. Es decir, cuáles son aquellos marcos estables de actuación y fiscalidad que al ciudadano le dejan una situación cómoda. Por no hablar, obviamente, de la renovación del parque. Se habla de la electrificación, pero también en un entorno más amplio, industria, desde el Ministerio de Industria se está hablando de esa neutralidad tecnológica, en donde tendrá cabida de una forma más o menos porcentual las diferentes tecnologías. Diésel, gasolina todavía no ha desaparecido, está ahí. La compra en estos últimos momentos de vehículos de ocasión con muy buenos descuentos, pues nos lleva a estas motorizaciones, pero efectivamente tanto el eléctrico, la hibridación, como la pila de hidrógeno, que esperemos España pueda estar en ese elenco de países que lo ofrecen, pues son opciones del medio plazo. Pero también no nos debemos de olvidar que toda esta movilidad tiene que dar respuesta a unas necesidades del usuario, y que además esos usuarios, según el momento y el ámbito geográfico en el que operen o necesiten esa movilidad, cambia. Por lo tanto, las motorizaciones se tienen que adaptar a sus necesidades. Por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico,
pues cualquiera pretende que un usuario no nos quedemos sin carga. Ya se están desplegando incluso nuevas electrolineras móviles en donde, bueno, pues el uso del vehículo eléctrico lleva implícito por parte del conductor una planificación en los viajes para anticipar esas necesidades de carga. También en el ámbito del vehículo conectado y autónomo, pues destaca la Dirección General de Tráfico con su estrategia DGT 3.0, hablando del proyecto Connected Road, en donde toda la información de esos vehículos conectados compartidos en nube para proporcionar determinada información y asociada a determinados casos de uso, vehículo detenido, averiado, etcétera. Bueno, lo que estoy describiendo fundamentalmente precisa de una colaboración público-privada. Sin esto es difícil que todo el escenario avance. Luego Lola del Ayuntamiento de Madrid nos explicará seguramente con más detalle. Pero también lo que estamos viviendo es que España y las ciudades se están convirtiendo en espacios demostrativos, campos de pruebas para actuar en toda esta movilidad sostenible, conectada y con un montón de atributos que van surgiendo a medida que nos adentramos más en este apasionante mundo de la movilidad. Ciertamente el coronavirus ha acelerado tendencias de digitalización y también en el teletrabajo. Las telecomunicaciones han sido nuestros aliados y están siendo en esta forma de seguir cercanos a nuestros puestos de trabajo con esta oficina del futuro y ha llegado para quedarse. Por lo tanto, también es otra forma que impacta en los nuevos modelos de movilidad. Muchas de las ciudades, caso de Madrid, por ejemplo, están laminando esos horarios en cuanto a la entrada a los trabajos y salida de los mismos para aliviar todo lo que son las horas punta y de alguna forma es ese denominado smart working que ya está aquí y ha venido para quedarse. Otro de los grandes aspectos que hemos vivido es el tema del comercio electrónico. Gracias a él, pues hemos tenido entregas a domicilio de cada una de nuestras compras y ¿gracias a qué? A la logística de última milla. Con toda su automatización en los procesos, información puntualmente disponible alrededor de las flotas de distribución de estas compañías de transporte, ha sido posible. Y claro, otro de los puntos que me gustaría destacar y es esa experiencia del consumidor, sobre todo a través de la venta digital o cómo nos acercamos al mercado online. Es una forma de interactuar las marcas, las empresas en general con el cliente, en donde la tecnología es clave. Y además al cliente le gusta satisfacer sus necesidades y en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ahí el estar trasladando toda la necesidad a ese lead o potencial cliente, satisfaciendo lo que necesita en cada momento y haciendo una visibilidad de cuál es el viaje del propio cliente, es algo en la que también nosotros estamos trabajando de manera intensiva con determinadas soluciones que ahora comentaré. ¿Qué es lo que nos está trayendo esta movilidad ante el COVID y la nueva normalidad? Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando todos, yo creo que a una, y eso es muy bueno, de una forma colaborativa en soluciones de movilidad urbana para poder garantizar esta vida cotidiana, económica y social en las ciudades. Y lo que realmente se están planteando cada día más son soluciones innovadoras. Desde movilidad segura, tradicionalmente hablábamos de segura desde el punto de vista de accidentabilidad, pero hoy tenemos que meter la variante vulnerabilidad alrededor de COVID y bueno, pues también cómo el transporte público está desplegando limpieza, distancia social, multitud de infraestructuras y necesidades de proteger a los usuarios, es donde se está trabajando con mayor insistencia, por no hablar de en el centro urbano, grandes ciudades, ya que es un foco de acumulación mayoritaria de población, pues esa tendencia a tener unos entornos más abiertos y espaciosos para superar esta nueva realidad y por ello todas las restricciones
que de alguna forma están sometidas a los espacios y que estamos trabajando también en conceptos como el de hiperproximidad, que cobran un mayor protagonismo. Observamos también en otros países restricciones como es el uso del transporte público o el miedo al contagio que está provocando todo ello y que de alguna forma está impulsando el uso mayor del vehículo privado, principalmente quizá para recorrer distancias más habituales, desplazamientos al trabajo. Bueno, ¿qué se está planteando? Pues la implantación de bajas velocidades que de alguna forma podrán coexistir lógicamente con bicis, patinetes y otros elementos. Pero si queremos seguir con una estrategia de reducción de la congestión del tráfico y la contaminación, hay que definir políticas y medidas que permitan alcanzar zonas más autosuficientes en ese concepto de hiperproximidad y movilidad activa, que de alguna forma es acercar los elementos más necesarios que pide el ciudadano a esos 15 minutos que ya comentaba anteriormente Miguel Ángel. El objetivo principal es acercar al ciudadano a los servicios básicos, que los ciudadanos descubran lo que les rodea, aprovechen al máximo sus posibilidades de un entorno cercano, creando barrios autosuficientes con espacio polivalentes, y es que nos estamos adentrando también en una nueva configuración de redes neuronales, donde de alguna forma la conexión entre ciudades que tienen unas características similares independientemente del ámbito geográfico donde se desplieguen, pues será una de las claves de futuro. Por otro lado, el concepto sharing, que con este tema de COVID y por otro lado VTC o taxis han sufrido y que en este sentido bueno, pues están desplegando soluciones de máximo ingenio. Muchas empresas están apostando por la automatización en aquellos procesos o tareas más repetitivas, sin añadir ningún tipo de riesgos. Son soluciones RPA, Robotic Process Automation, muy utilizado. Nosotros estamos desplegando algún proyecto para compañía Rentacar y que de alguna forma, a través de la automatización de estas tareas, limita el contacto con los clientes para evitar posibles contagios. De la misma forma, para hacer ese seguimiento a los posibles clientes que se asoman al entorno web, al entorno online, ya se están desplegando algunas soluciones como son los chatbots. Esto de alguna forma incrementa los leads en el canal online, tanto en su captación como en la atención al cliente, y lo que son proyectos que nosotros también desarrollamos desde Grant Thornton, y lo que hacemos es revisar los procesos para orientarlos no solo a ser más eficientes, sino también adaptarlos a la experiencia cliente. De tal forma que se hace un seguimiento de una atención omnicanal y también híbrida, con presencia de robots y automatización, que conviviendo con las actuaciones de los profesionales o personas, pues hacen un seguimiento bastante sensible y monitorizado del cliente, puesto que este es el factor diferencial, que se acerquen a nuestras compañías y obviamente no los perdamos. También me gustaría destacar, ya para acabar, un proyecto en el que Grant Thornton está participando. Es un proyecto de I+D de la mano de la Comunidad Autónoma de Madrid, apoyado por ellos, en un proceso consorciado con empresas de máxima especialización, como son Dinámica, Piper Lab, Neo y universidades de la Comunidad de Madrid. Y en este proyecto, el proyecto se llama Citizen Lab, lo que analizamos son patrones de comportamientos basados en fuentes de datos abiertas y anonimizadas para mejorar los servicios públicos. Es un proyecto que venimos desarrollando desde primeros del 2019, 4 años de desarrollo, estamos a mitad del proyecto, en donde aplicamos metodología Big Data e inteligencia artificial, donde predecimos comportamientos del ciudadano, y tenemos 4 sectores de aplicación: automoción, movilidad, el sector sanitario. Imaginaos la interrelación tan importante que tiene ahora el sector sanitario con la movilidad, por supuesto también de la mano de las infraestructuras y el turismo. El ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid.
Y, por ejemplo, si nos centramos en el sector de la movilidad, lo que desplegamos es un modelo avanzado predictivo de la demanda en el transporte, quizá complementario a lo que estáis haciendo, en donde el proceso de innovación tiene 3 principales partes. Ingesta masiva de datos de fuentes abiertas, INE, ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Administración General del Estado. Estamos creando multitud de algoritmos alrededor de nuestro Data Lab, un equipo de profesionales súper expertos en todo lo que es el tratamiento de estos algoritmos, en donde en algunos de ellos estamos aplicando blockchain, siendo Grant Thornton España el centro de I+D para blockchain a nivel internacional, y de ahí creando plataformas con soluciones, que lo estamos llevando a diferentes casos de usos. Tenemos en el entorno de 40 y ya únicamente para acabar, destacar uno de ellos que estamos ya desplegando, que se llama Madrid cerca de ti. Es ese proceso de identificar al ciudadano de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, a 15 minutos de todos los servicios necesarios para su día a día. Se analiza el entorno, la cercanía a estos servicios básicos, se definen cuáles son, cómo afecta la fragmentación urbanística, porque todo el tema del impacto urbano es brutal en todo lo que estamos hablando de la movilidad. Y una vez identificados, pues se posicionan en un mapa los servicios disponibles, atendiendo a barrio, distrito electoral, distrito sanitario, código postal, y con ello identificar qué servicios harían falta, que no hay, para dar esa autosuficiencia al ciudadano, en donde se puedan cubrir las necesidades básicas a 15 minutos, ya sea a pie, bicicleta, patinete, en ese concepto de hiperproximidad. Analizamos todos estos servicios básicos en los barrios atendiendo a tiempos de desplazamiento, calidad del aire, contaminación acústica, utilización de vehículos alternativos, bici, patinetes, también el transporte público, uso del vehículo privado, porque estamos viendo también un incremento de este uso y también de la adquisición de vehículos ante la protección que supone tener tu vehículo privado, y cuáles son las distancias recorridas. Con todo ello estamos desplegando un modelo que se elaborará un ranking de prioridades de cuáles son estos servicios para presentar esa autosuficiencia en torno al ciudadano. Y ya para concluir, simplemente grandes ítems en torno a un resumen que yo creo que es importante. La movilidad con COVID y antes del COVID, segura, sostenible, conectada, autónoma, personal, democratizada, pues tiene sus retos y oportunidades. A mí me gustaría verlo en clave de oportunidad, de futuro positivo. Estamos entre todos definiendo, yo creo, esa nueva misión de la movilidad, en donde aparecen nuevos medios para asegurar una eficiencia y una eficacia necesario en todo esto, que nos asegure productividad. Yo creo que movilidad es mucho más que automoción, las TICs alrededor del concepto de la movilidad, y destacar simplemente el smart working como ese empleo digitalizado. Yo creo que esto es un poco lo que me gustaría trasladar en este webinar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Mar. Súper interesante lo que nos estás diciendo. Vamos a ver ahora visión complementaria por parte de una de las enormes compañías de Rentacar que tenemos representadas. Luego retomamos algunas de las cosas que has dicho en el debate con las preguntas que nos haga la gente. Gracias, Raúl. Te cedo la palabra. Raúl Vázquez, director de marketing de Europcar. Sí, hola, buenos días a todos. No sé si me veis ahora. No. Ahora ya sí, ahora ya sí. Muy bien, bueno, tampoco ganéis mucho viéndome, pero bueno. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer. Lo primero, formar parte de este observatorio, y lo segundo, hoy poder daros unas pinceladas de lo que desde Europcar Mobility Group entendemos que va a ser la movilidad, cómo está siendo y los cambios que habrá en un futuro a corto y a medio plazo. Voy a compartir mi pantalla, si os parece,
Bueno, para apoyarme en una pequeña presentación que he preparado. Entiendo que la veis. Si no es así, pues me decís. Bueno, como decía, bueno, yo soy el gerente de marketing de Europcar, pertenecemos al grupo Europcar Mobility Group. Nosotros ya desde hace años nos dimos cuenta de que el futuro de nuestra actividad pasaba por ser una compañía de movilidad, no solamente del alquiler de vehículos tradicional que seguramente conozcáis, Europcar. Y desde hace tiempo nos venimos no preguntando, estamos trabajando en construir esa movilidad. En construir cómo será esa movilidad, obviamente atendiendo a las necesidades y a los patrones que los propios consumidores van creando y cómo va evolucionando todo en general, ¿no? Nosotros tenemos varias marcas, como sabéis, Europcar, la compañía tradicional de vehículos, de alquiler de vehículos, también Goldcar, que es pues es lo mismo, pero también bueno, un poco más de low cost y demás, y otras empresas como por ejemplo Ubico, que es de car sharing. Con todo esto, nosotros lo que voy a presentar muy rápidamente es un poco, el título es este: si tuvieras que elegir, te quedas con tu móvil o con tu coche. Esto es un poco porque, bueno, define cómo nosotros vemos cómo va a ser la nueva movilidad. Me voy a basar en dos, porque al final se trata un poco de... Yo tengo mucho... O sea, no me gusta ser gurú de nada, ni mucho menos. Tampoco me hacen mucha gracia los gurús en general. Y no quiero aquí decir esto así va a ser la movilidad en un futuro, ni mucho menos. Simplemente voy a esbozar datos, pinceladas de cómo creemos que va a ser, basándome en dos estudios. Uno que hicimos antes de COVID, en Fitur, allá por enero, que parece que ha pasado un siglo, sobre la movilidad del futuro, y otro que hicimos después de COVID, en una encuesta preguntando a nuestros clientes corporativos, a grandes cuentas, cómo veían ellos y la nueva movilidad que se presenta tras el coronavirus. Y para empezar os quería poner un vídeo que define un poco este primer estudio que hicimos sobre la movilidad del futuro pre-COVID. Voy a darles y voy a subir el volumen para que lo oigáis bien. Sí, tengo coche. Sí, sí tengo. No, Lo utilizo principalmente para ir a trabajar. no me sale rentable económicamente. Bueno, me lo he comprado un poco como un capricho porque en realidad vengo a trabajar en metro. Además vivo en Madrid Centro y es imposible aparcar y circular. Para moverme habitualmente el metro. Las motos eléctricas que hay en Madrid, coche eléctrico. Si es por el centro solo ir andando. Pues mira, me pillas con el teléfono en la mano. Sí, no. Con el móvil puedo hacer todo, me puedo coger un Uber. Si me preguntas hace 5 años, te diría que el coche, porque no había tantas opciones, pero ahora yo creo que me quedaría con el móvil. Bueno, pues como veis es un poco es una pequeña muestra de todo lo que preguntamos en ese estudio. Al final la conclusión es esa, que más del 50% de los conductores españoles se quedaría con su teléfono móvil antes que con el coche. A ver, esto es un poco relativo. Obviamente el coche en general vale bastante más dinero que un teléfono móvil, bueno, menos un iPhone 11 comparado con a lo mejor un Citroën Saxo de 25 años, pero en general obviamente la pregunta era más si tuvieras que elegir y solo podías quedarte con una cosa. Y es un poco por eso. Hoy con el móvil tienes acceso a multitud de opciones de movilidad a un solo clic, como aquel que dice, y bueno, el coche en propiedad, que es a lo que vamos, pues no es tan crítico como lo podía ser no hace tanto tiempo. Luego, 7 de cada 10 personas consideran muy importante poder alquilar un coche conectado. Es un concepto que ahora con todo el tema del COVID, bueno, ya no está tan en boga como estaba antes, pero para nosotros era una cosa, bueno, un pilar en el que estamos trabajando. Obviamente, sí, y qué decir de los fabricantes de vehículos. ¿Por qué? Por principales razones, por seguridad, por el control de daños y por el control también del consumo de combustible. Pero si os dais cuenta, y también un poco como han explicado antes, el que un coche esté conectado tiene muchas más implicaciones incluso después de COVID, ¿no? Podríamos llegar a saber los movimientos y los flujos de circulación en tiempo real y así saber restricciones, saber dónde se aglomera gente, etcétera, ¿no? Esto, obviamente, el potencial es inmenso. La sostenibilidad. Bueno, más del 40% de las emisiones de gas de Madrid provienen del transporte. Del transporte, obviamente, ya sea público, bueno, público no tanto, porque, por ejemplo, los autobuses y demás, muchos son ya ecológicos, son eléctricos o de gas,
pero sí de los vehículos tanto en propiedad como de taxi, VTCs, etc. Luego, solo el 53% de la flota española es eficiente, es decir, tiene pegatina C o Eco, 0, etcétera. Es decir, hay un 47% de vehículos todavía en España que tienen pegatina B o que no tienen pegatina. Y esto también afecta en las restricciones. Esto ya también se nos ha olvidado, pero antes del COVID había restricciones en Madrid y en Barcelona, sobre todo, en la que había momentos en los que no podíamos entrar, ¿no?, a las ciudades. También dentro de la sostenibilidad, bueno, 8 de cada 10 conductores preferirían tener un coche eléctrico o un coche híbrido, obviamente, pero no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales barreras? Bueno, para un 52% de las personas, el coste del vehículo, que es bastante más elevado, es decir, a igual coche con la misma categoría, si es un vehículo eléctrico, es bastante más caro. Y luego también la falta de infraestructura de carga, y esto es así, es decir, que eso para un 38% de los encuestados. Eso es así, es decir, hay muy poca infraestructura de carga hoy en día, no hay una apuesta clara por ello todavía, ni por parte de administraciones, ni por parte de empresas. Es decir, ahora alquilarte un coche, nosotros lo hemos vivido, nosotros llevamos un par de años apostando por flota eco, no solo eléctricos, sino también híbridos y de GLP, pero es verdad que los propios clientes son muy reacios a alquilar un coche eléctrico porque no encuentran de una manera sencilla dónde recargar el coche. Y bueno, al final la mayoría de los alquileres que tenemos de vehículos eléctricos, para que os hagáis una idea, son de 1 o 2 días y en el que los usuarios no recargan el coche. Es decir, no lo devuelven. Bueno, pues normalmente, por ejemplo, un Renault Zoe tiene una autonomía de unos 300-400 kilómetros y en ese alquiler no hacen ni siquiera esos 300-400 kilómetros. Porque si no, lo ven muy complejo. Se les complica mucho el poder encontrar sitios de recarga. Ahorro. El coste de un coche en propiedad al año aproximadamente, y según cálculos de la aplicación Findonic, es de unos 1.860 euros. Si le añades financiación, es decir, si te compras un coche y lo financias, estamos hablando de alrededor de unos 4.100. Y la baja utilización. En el fondo, un coche en propiedad está parado mucho tiempo. Y si es un coche de empresa, en el que nosotros también obviamente trabajamos, pues el 96% del tiempo un coche de empresa, es decir, hay empresas que tienen flota de vehículos, pues está parado. Ese coche no es eficiente para nada. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos trabajado con algunas grandes compañías en poner flota de car sharing disponible para esas empresas, con nuestra empresa, con Ubico. Es decir, una gran empresa, en vez de tener un coche para cada comercial, tiene una flota de X coches allí en el parking y lo van cogiendo según lo necesita pues cada comercial o cada persona, en vez de tener su coche propio. Con lo cual, ganan eficiencia, ahorran tiempo y ahorran también emisiones, contaminación, etc. ¿Cuáles son las nuevas opciones? Bueno, las nuevas opciones que se plantean bueno, un poco en sustitución del coche en propiedad y demás son el alquiler del vehículo para un 12,6, el car sharing para casi un 10, el un renting ya más a medio o largo plazo, para un 18 y modelos de suscripción que sería la opción ideal para aproximadamente casi un 11% de las personas que hemos encuestado. Todo esto es un poco cómo estábamos vislumbrando la movilidad y antes de que empezara la pandemia del COVID. ¿Qué ha pasado después? Bueno, mucho está pasando todavía. Pero bueno, es verdad que nosotros hicimos otra encuesta, como os decía antes, a nuestros clientes corporativos para ver qué cambiaba y también viendo otros análisis y otros informes. Entonces, por ejemplo, 8 puntos claves de la movilidad después del COVID que hemos visto. En el fondo, esto es la primera recesión a la que se van a enfrentar empresas de movilidad en general. Es decir, eran empresas bastante nuevas, bastante tecnológicas, muchas de ellas, y en el fondo es la primera vez que van a pasar una crisis importante. Obviamente, la importancia lo hemos oído antes, el de todo lo online, del e-commerce, etcétera, mucho más aún, mucho más deprisa, evolucionará y se está evolucionando todo aún más deprisa. Una consolidación inevitable, es decir, creemos que no pueda coexistir, no van a sobrevivir tantas empresas como había antes de COVID, tantas pequeñas o grandes, pero bueno, empresas que ofreciendo lo mismo. Muchas se tendrán que cohesionar, otras desaparecerán, pero está claro que no podrán
sobrevivir o no puedan coexistir tantas como antes de COVID. La confianza significa supervivencia, es decir, aquí creemos que con toda las medidas de higiene y desinfección, que ahora hablaremos un poco, me ha gustado ver al principio del webinar que ponéis el sello de Feneval, en el que nosotros hemos obtenido esa certificación, hemos sido uno de los primeros Rentacar en el que la ha obtenido la semana pasada. Y bueno, eso es un poco lo que estamos, no solamente los Rentacar, sino obviamente casi todas las empresas, y sobre todo en el sector turismo, ¿no? Esa confianza de que ese coche está desinfectado, de que ha pasado unas medidas de limpieza y bueno, que está libre de COVID, ¿no? Luego la inteligencia artificial, que antes también se ha comentado un poco, bueno, la importancia que tendrá para todo lo que podamos ver en el futuro. Luego el low contact y el low contact, es decir, el concepto contactless, es decir, cuanto menos tengas que estar en contacto con alguien para que te sirvan un vehículo, por ejemplo, mejor, menos peligro de contagio, más rapidez, etcétera. Es un poco el concepto deskless o contactless que luego veremos un poquito. Y también la eco, el eco, que es verdad que todas las eco-friendly solutions. Es verdad que ahora mismo, a día de hoy, no tampoco se está hablando tanto de esto, pero seguro que vuelve a medio corto plazo. Lo he dicho antes, coche libre de virus y el contactless. Entonces, después de preguntar a nuestros clientes, compañías, cuáles eran los principales puntos para elegir un proveedor de movilidad a partir de ahora. Y por orden de importancia eran la seguridad, lo he dicho, en cuanto a limpieza y desinfección, la flexibilidad, es decir, en un entorno tan sumamente cambiante como el que tenemos, en el que no sé si yo mañana me voy a poder ir de vacaciones o no, literalmente, o si ya no te voy a decir qué va a pasar dentro de un mes, pues bueno, las empresas necesitan una flexibilidad, soluciones y precios, tarifas, política de cancelación, etcétera, que no le permitan atarse a unas condiciones determinadas que no saben si en un futuro a corto plazo van a cambiar. Obviamente el precio, aquí tampoco vamos a decir pero el precio obviamente es una variable muy importante. Y la cuarta en importancia era esto, soluciones en las que ellos puedan recoger el vehículo sin tener que pasar por mostrador, esperar la cola, etcétera. Pero luego también no nos podemos olvidar de un factor crucial, que es el económico. Es verdad, es la crisis que obviamente, no sé si estamos viendo ya, pero empezaremos a ir sin duda debido al coronavirus. El de las empresas, por ejemplo, nuestros clientes que encuestamos, el 75% nos decían que el COVID iba a impactar en más de un 25% tuvo un impacto negativo de un 25% en sus ingresos del 2020. Y estos datos, fíjate, 85.690 empresas, pymes, desaparecieron en marzo. Es decir, marzo versus febrero hubo un 3% menos de pymes en España. Y estamos hablando de febrero y marzo. No tengo los datos de estos meses, pero seguro que por desgracia empeorará. Con lo cual nos enfrentamos, no hace falta que lo digan, un entorno económico pues bastante complicado. Conclusiones. ¿Cómo será el futuro de la movilidad? Voy a repetir, ¿cómo lo vemos o cómo son lo que nos deja un poco lo que podemos esbozar? Bueno, creemos que no sé si será el fin del coche en propiedad, pero sí que a corto plazo, quizá no tanto, pero a medio seguro se reducirá bastante, tanto para empresas como para clientes individuales particulares. O por lo cuanto será una movilidad no basada solamente o tanto en el coche en propiedad. También hay un factor muy importante que es el riesgo de infecciones y una situación totalmente incierta y cambiante. Entonces, por eso se impondrá una movilidad segura y flexible. La importancia de lo digital, bueno, si ya era muy importante, ahora aún más, de una movilidad digital, conectada y contactless lo más posible. Un complicado entorno económico, como decía antes, entonces, bueno, se necesita una movilidad que sea eficiente. Se puede ahorrar no solamente en dinero, pero también en tiempo. Y luego también la importancia de lo eco, ¿no? de los coches eléctricos y híbridos. Al final, será una movilidad sostenible. Principalmente eléctrica, obviamente, pero más a medio plazo. A corto, creemos que la solución, los vehículos híbridos es la opción favorita por parte de los conductores y a corto plazo, la más factible. Y luego habrá diferentes casos de uso para el mismo consumidor. Es decir, esto es algo que nosotros lidiamos continuamente con ellos, sobre todo desde marketing, y vosotros que sois de marketing lo conocéis.
nosotros ya no tenemos un cliente tipo, un buyer persona, como lo dicen los modernos, sino simplemente son necesidades de uso. El mismo cliente hoy puede tener una necesidad de uso para ir a trabajar, pero mañana tiene que irse de vacaciones y necesita otra solución de movilidad, y pasado mañana su negocio le va bien y necesita ampliar la flota de furgonetas y busca otro tipo de necesidad. Y todo eso es la misma persona, con lo cual no podemos hablar de tipo de clientes, sino de necesidades y cómo ofrecemos ese tipo de necesidades a través de productos y servicios, ¿no? Y el futuro, bueno, termino con una frase de Stephen Hawking que decía que el pasado como el futuro es indefinido y existe solo como un espectro de posibilidades. El pasado y el futuro no pueden ser manipulados y sobre lo único que tenemos de poder en manipulación es sobre el presente. Y con esto quiero terminar un poco. El futuro de la movilidad, bueno, lo construiremos entre todos, escucharemos a los clientes y nos iremos adaptando, sobre todo las compañías que trabajamos esto. O esperemos que más o menos se adapte a las pinceladas que os acabo de dar, pero bueno, con un entorno tan sumamente cambiante y tan volátil como el que vivimos actualmente, tampoco podemos afirmar nada a ciencia cierta. Así que nada, muchísimas gracias y luego supongo que en el turno de preguntas, si tenéis alguna, lo debatimos. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Ha estado genial. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, con lo cual sí animo a la gente a que las haga. Imagino que estarán esperando un poco también a ver las ponencias. Hemos tenido ya a lo largo del día más de 80 participantes en este evento, con lo cual, por ser 21 de julio, creo que está extraordinariamente bien. Además, gente de mucho nivel. Pues damos paso ahora a Lola Ortiz, del Ayuntamiento de Madrid, es la directora general de planificación, se lleva todos los temas de movilidad. Y te cedo la palabra, Lola. Te hemos ido robando un poco de tiempo entre todos. Sí, voy un poco más, tenemos también la otra jornada, sí, pero sí, bueno, por eso. vamos No te a intentar agilizar. Vamos a darle a compartir. Fenomenal. Venga, pues todo tuyo. Pues a ver si esto funciona. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos la invitación aquí a participar esta noche. Ay, qué envidia. A ver. Esto. Sí, la veis, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en esta jornada y a participar en el Observatorio de Movilidad. La verdad es que para mí pues, es un placer poder compartir las experiencias de Madrid con el resto de ciudades y poder también aprender mucho de todo lo que hay en otras ciudades, ¿no? Pues bueno, ¿qué ha pasado en Madrid con la crisis sanitaria del COVID? Bueno, pues se ha producido una reducción muy drástica de todos los desplazamientos diarios. En Madrid hay un desplazamiento medio de 13,5 millones de desplazamientos diarios que incluyen todos los modos de transporte que hay en Madrid, y durante la época más dura de confinamiento llegamos a una reducción prácticamente del 90% a 1,3 millones de desplazamientos. En cuanto al reparto modal, pues también se produjo unas modificaciones muy importantes. Se reduce el uso del transporte público a un 22%, aumenta el tráfico de vehículo privado un 44%, y denotamos que hay una percepción de riesgo sanitario en el transporte público que hace que la gente tienda más a utilizar su vehículo privado. Luego también pues ha modificado totalmente la hora punta clásica de la ciudad de Madrid, de 8 a 9 de la mañana, que ha desaparecido, y poco a poco vemos cómo se está recuperando, aunque no ha vuelto a salir tan intensa. Y ahora comentaré porque una de las medidas que se han implementado que ha sido muy positiva. Datos de interés que creo que son interesantes de la movilidad de Madrid, y es que el 58% de los ciudadanos que utilizan el transporte público no tienen vehículo privado, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos que dar una asistencia a estos ciudadanos que realmente carecen de vehículo privado. También es muy interesante conocer que el 30% de los ciudadanos que usan el transporte público, sobre todo de MT, tienen más de 65 años, con lo cual difícilmente estos ciudadanos pueden pasarse a otros modos más sostenibles como patinetes o bicicletas. Luego también que el 13% de los viajes en autobús tienen unos recorridos menos de 1 kilómetro, con lo cual son fácilmente exportables por ejemplo, a caminar o a bicicleta, y 64% entre 1 y 5 kilómetros, que también, por ejemplo, pueden ser exportables a patinete, por ejemplo, ¿no? O bicicleta. ¿Qué ha pasado también con el tema de la crisis sanitaria? Bueno, pues realmente hay menos necesidades de movilidad, se entiende que se va a producir una reducción de la movilidad tras la crisis sanitaria en septiembre en torno a un 20% debido pues, al paro que se va a generar, con lo cual de los 13,5
millones de desplazamientos diarios, nos quedaríamos en unos 10 millones de desplazamientos. Se va a poner sin duda un trasvase al transporte público que estimamos entre un 10 y 12%. Y el trasvase al vehículo privado no queremos que sea mucho mayor porque no hay más coches en Madrid, hay 3,5 millones de vehículos y, como he comentado antes, el 58% de los usuarios de MT no tienen vehículo, ¿no? Luego también hay que destacar que la menor ocupación del vehículo privado, bueno, pues la tasa de ocupación en Madrid del vehículo es 1,34, con lo cual hay que intentar optimizar esos vehículos privados y aumentar su uso. Por eso es muy importante que haya una mayor tasa de ocupación en los busvaos, ¿no? Por eso es el interés que tiene el Ayuntamiento de Madrid en generar más busvaos. Luego también pensamos que hay un deslizamiento a otro modo de transporte. Por ejemplo, el 87% de los desplazamientos son de menos de 5 kilómetros y también por lo que se va a producir desplazamientos a otros modos como bici, a pie, al car sharing, etc. Y luego también es muy importante que se incorpora la variable higiénico-sanitaria en la toma de decisiones. Con lo cual, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué medidas se han adoptado en la Ciudad de Madrid y se van a tener en cuenta también en el futuro plan de movilidad? Bueno, pues queremos que el vector de comunicación más importante de una ciudad como Madrid tiene que ser el transporte público. También desde el punto de vista de Madrid hay que fomentar la intermodalidad, la micromovilidad, la sostenibilidad y también hay que hacer un punto muy importante es la distribución urbana de mercancías, que durante la crisis sanitaria se ha incrementado en más del doble debido pues, a todo al e-commerce, ¿no? Que se ha generado un montón de tráfico también. ¿Qué pasa con el transporte público? Bueno, pues durante un tiempo hemos tenido una restricción de aforo. Perdonad un momentillo, que es que me están diciendo algo de la otra jornada, pero bueno, creo que no voy a poder hablar. Bueno, entonces hemos tenido un mejor transporte público, o sea, para mejorar el transporte público hemos tenido unos problemas de oferta de ese transporte público al tener unas restricciones de aforo, un 50%, aunque ahora tenemos un mayor porcentaje de ocupación. También ha sido muy importante el uso obligatorio de la mascarilla. A día de hoy el uso del transporte público es totalmente seguro. Es igual que ir a comprar a un supermercado y por eso es fundamental el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos tenido que ampliar la flota de MT y la frecuencia para poder dar una oferta similar a la pre-COVID con estas restricciones de aforo. Y, por ejemplo, también se han hecho acciones muy importantes para la mejora de este transporte público, como se han creado 45 nuevos kilómetros de carril bus para dotar de más velocidad comercial y esto ha resultado que se han incrementado entre 2.000 plazas disponibles de la MT. Aquí tenemos las líneas de MT, las que se han incrementado. Se ha incrementado un 30% más de línea de autobús y ha supuesto la mayor extensión de línea de autobús nunca hecha en la ciudad de Madrid. Luego también creemos que es muy importante fomentar la intermodalidad, abandonar la dicotomía entre transporte público y transporte privado. Y para eso vamos a intentar generar zonas de intercambio modal en todos los modos de transporte, de tal forma que en las paradas de metro o autobús haya otro tipo de modos como car sharing, bicicletas, aparcabicicletas, etcétera. Los aparcamientos de socios, por ejemplo, lo vamos a dotar para que sean hub de la distribución urbana de mercancías, que tengan acceso a car sharing y acceso al bike sharing, ¿no? En cuanto a la micromovilidad, pues también hemos visto durante el periodo de confinamiento cómo se necesitaba una mayor distancia social en la movilidad y por tanto se ha ido un traspase a la movilidad micro, peatón, bicicleta, patinete, etcétera. Para eso, desde el Ayuntamiento de Madrid se han puesto en marcha peatonalizaciones de los fines de semana. La mayor fue cuando se peatonalizaron 36 tramos que supusieron 330.000 metros cuadrados y además también se ha puesto en marcha un sistema de alquiler de bicicletas con 4.800 bicicletas nuevas de alquiler de free floating y por otro lado también se han empezado a ejecutar carriles bici provisionales que se van a ejecutar 12,35 kilómetros durante esta semana. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se ampliaron las calles de Madrid, etcétera. Y luego también tenemos los problemas de la sostenibilidad. Es muy importante, efectivamente, como habéis comentado varios de los ponentes, el tema de la contaminación del aire y que hemos podido comprobar durante el confinamiento cómo se ha reducido drásticamente esos problemas de contaminación. Por lo tanto, tenemos que limitar la expulsión de gases de efecto invernadero y de NOx, que son los más contaminantes y son los que nos dan el problema de incumplimiento de la directiva europea. Para eso se va a hacer un impulso a la movilidad eléctrica
a haber planes de subvenciones para la compra de vehículos eco y cero, plan de instalación de puntos de recarga eléctrica. Es muy importante que la gente pueda recargar sus vehículos en sus aparcamientos. Y luego también, por otro lado, creemos que es muy importante una apuesta de la MT, de la Empresa Municipal de Transporte, para la obtención de vehículos no contaminantes, de tal forma que en el año 2023 Madrid va a ser una zona de bajas emisiones para los autobuses públicos, y creemos que también pues, es muy relevante. Luego, en la distribución urbana de mercancías, que también supone entre un 15 y un 20% del tráfico de la ciudad de Madrid, la implicación es que se ha duplicado durante la crisis del COVID, como el comentante, el comercio online, y para eso se van a hacer proyectos de carga y descarga inteligente. Y en principio esto es lo que os quería contar, y me tengo que ir a la otra reunión, pero me mantengo aquí pues si luego surge alguna pregunta. Muy bien, Lola, muchísimas ¿Vale? gracias. Voy al otro Muy lado, ahora interesante. mismo. Venga, perfecto. Pues nada, como veis, ha habido 3 ponencias muy interesantes. Solo tenemos una pregunta a través del circuito de preguntas y respuestas, que además es para Lola, con lo cual ahora esperaremos luego a que se vuelva a reenganchar. Entonces, si os parece bien, vamos a cambiar el orden, porque como nos hemos ido retrasando y no hay muchas preguntas, vamos a dar paso ahora a Juan Antonio Muñoz Gallego para hablar de otro tema añadido que íbamos a reservar para el cierre. Y luego, en cuanto se reincorpore Lola, hacemos un par de preguntas rápidas que, aunque no vayan apareciendo en el chat, pues por el momento solo hay una pregunta de si existe un cálculo de cuántos patinetes eléctricos privados están circulando ahora mismo por Madrid. A mí también me gustaría saber de los datos que está dando Lola, que me han sorprendido sobre el 58% de los usuarios que van en transporte público que no tengan vehículo privado, pero saber si esto corresponde también a gente que no tenga carnet de conducir, pues solo una elección puntual por una situación coyuntural. Y luego, sobre otros proyectos que había, y también voy lanzándolo a abrir una reflexión, y es que muchas veces, precisamente hemos estado escuchando ya a Lola, Madrid creo que es una realidad, otras ciudades son otra realidad y las zonas rurales otra completamente diferente, con lo cual creo que también hay que buscar soluciones diferentes para todo este tipo de historias, aunque sea bajo el paraguas de una única ley general de movilidad, que es lo que decíamos antes. Bueno, Juan Antonio Muñoz Gallego, Juan Antonio, gracias por estar, es el cofundador y CEO de Skiller Academy. Ahora nos cuenta un poco más qué es Skiller Academy. Quería compartir una diapositiva. Pues si quieres, Juan Antonio, te presentas y luego comparto la pantalla. Muy bien, gracias Renato. Es un placer coger el reto que hablé contigo y con Víctor Conde. ¿Cuál es el papel de la formación en el futuro de la movilidad? Bueno, somos conscientes de que cada año se multiplica por 2, o sea, cada 20 años se multiplica por 2 el volumen de coches. En 2030 tendremos unos 2.000 millones de coches en el mundo, y creo que la movilidad sostenible es algo que tenemos que abordar. Un poco cuando pongas... ¿Eres capaz de proyectar o quieres que lo proyecte yo? Sí, estaba esperando. Vale. Comparto pantalla. Perfecto, proyecta si quieres. La Academia está trabajando muy activamente en identificar qué empleos hacen falta en el futuro y qué tecnología. La semana pasada hicimos algo enfocado a recursos humanos, trabajando con un grupo de 120 personas de recursos humanos y headhunters. Identificamos qué tecnologías se utilizan en la gestión de talento, y sacamos qué startups y tecnologías son las que hacen falta. Y vimos también que bueno, en esta parte de movilidad sostenible también hay esa necesidad. Hemos visto que hay ciertas tecnologías que son interesantes a nivel europeo. Hemos estado hablando durante las 2 o 3 últimas semanas con muchos ayuntamientos. Todos quieren abordar el tema de la movilidad sostenible,
pero hace falta poner un poco de luz. Y yo creo que la academia ha visto que el papel educativo lo podemos hacer, pero también queremos ayudar. Con lo cual, un poco el reto que vamos a trabajar con Renato y el resto del grupo en qué es lo que vamos a hacer a futuro, es trabajar un poco el mapa de tecnologías que son útiles para las ciudades, intentar acelerar esas tecnologías, el conocimiento de esas tecnologías que puede necesitar una ciudad. En varias de las sesiones que hemos visto con ciudades, creo que todas tienen interés en saber qué tecnología le funciona a la otra. Creo que podemos desde la academia y la escuela hacer la recogida de esa información y luego generar empleo. Como hemos dicho la semana pasada con los 120 personas de recursos humanos y headhunters, nos están diciendo que va a hacer falta mucho empleo también en la movilidad sostenible, que van a necesitar conocer nuevas tecnologías y nuevas herramientas, como puede ser, yo que sé, Google Cloud, control de dashboard tipo Tableau. Entonces, bueno, la academia y un poco lo que vamos a trabajar con Renato y con MKT es este estudio. Posiblemente os escribamos después del seminario para que nos ayudéis a configurar cómo puede ser ese mapa y también que para no hacer ningún tipo de sesgo, nosotros siempre que hacemos una investigación de esto preguntamos a los que utilizan la tecnología para un poco diferenciar qué tecnologías están ya en un punto maduro y una ciudad lo puede utilizar y cuáles aún se encuentran en un punto muy verde que todavía una ciudad no puede abordarlo. Así que, Renato, era simplemente eso, marcar un poco lo que tú y yo vamos a trabajar el próximo trimestre. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Antonio. Como veis, interesantísimo porque mapear estas cosas no es sencillo y al final todo el que quiera se va a poder subir a este barco porque esto es un espacio abierto de colaboración, porque lo que se pretende es encontrar soluciones válidas para la mayoría de la gente, sabiendo que no todas las soluciones son válidas para todos, pero precisamente de ahí el ir detectando tecnologías que ayuden a seleccionar lo mejor de cara al futuro. A ver, creo que vamos a reducir un poco el debate en cuanto a tiempos para no robar, pero bueno, ya la gente se empezará a desconectar porque estaba previsto terminar sobre las 11:10, pero bueno, nos quedan 10 minutos. Cuando ahora Lola se vuelva a sumar, le haremos un par de preguntas que son las que han entrado por el canal normal de preguntas y respuestas. A mí me gustaría comentar algo un poco más dirigido al mercado actual, tanto con Raúl como con Mar, como con Lola y Juan Antonio también, si queréis, que es relativo a tendencias de consumo. Y yo recuerdo desde hace tiempo, bueno, sabéis que llevo muchos años trabajando de una manera u otra en el sector de automoción a nivel multinacional y como siempre las tendencias de consumo era lo que nos preocupaba y ahora creo que es otra vez algo latente porque a veces confundimos lo que vemos que es la realidad actual con la proyección de futuro y creo que un poco ligado a lo que Raúl nos proyectaba hacia el futuro. Hay mucha gente joven, si tú haces un focus group con gente joven de la universidad te dicen que el coche con perdón, se la trae un poco al pairo, pero luego empiezas a analizar sobre qué es lo que hacen cuando van cumpliendo años, cuando se van casando y van teniendo hijos y se compran coche y cada vez más grande y entran otra vez en la rutina normal de las necesidades de desplazamiento a medio y largo plazo. Entonces, ¿cómo veis que va a moverse un poco la tendencia de consumo a corto, recordando noticia de que hay gente que en los últimos 40 días han vendido más coches que en los últimos 6 meses y de cara a esta doble moral que tenemos de la contaminación que nos preocupa mucho, pero ahora cuando nos invitan a ir en transporte personal privado, la gente a veces incluso por su situación financiera se compra un coche de los de 10 años que, como decía Raúl antes, contaminan mucho más que los coches actuales. ¿Cómo veis un poco esa la tendencia de consumo? Mar.
El micrófono. Un segundo. Bueno, yo la verdad es que lo que estamos analizando es que en este momento estamos conviviendo 5 generaciones en casi todos los espacios, ya sea en las empresas, en las ciudades, en el ámbito cercano. Y yo pienso que al final todo el ecosistema en el que estamos desarrollando la movilidad, con el sector automoción, energético, de las TICs, de las telecos, etcétera, etcétera, está cambiando el punto de foco. En lugar de identificar al vehículo, estamos poniendo al usuario, al cliente, a la persona en el centro. Y claro, alrededor de la persona, pues tienes una serie de necesidades, no solo atendiendo a esos niveles generacionales, sino también al momento en el que tú necesitas dar respuesta a una movilidad. Por lo tanto, yo creo que la movilidad debería ser lo suficientemente amplia, versátil y que se adapte como un guante a las necesidades del usuario en cada momento. Y precisamente ahí está vinculado todo el tema de las nuevas motorizaciones, pero también el concepto de Mobility as a Service, donde pasamos de la propiedad al uso. Y efectivamente hay muchas encuestas en donde la gente joven comenta que prefiere un móvil a un coche hasta cierto punto, porque luego a veces la realidad sorprende. Incluso la encuesta que nos ha planteado Raúl en su presentación, pues da que pensar en torno a ello. Por lo tanto, yo creo que veo la movilidad como una democratización, es decir, que en función de lo que cada uno necesite, ya sea precio, concepto saludable, emisiones a la atmósfera, productividad, tiempo, etcétera, pues los actores de este gran ecosistema de la movilidad del futuro pues estén presentes para dar una respuesta. Y de ahí, una cosa que antes no he comentado, son ese concepto de plataformas únicas, universales, público-privadas, en donde todos los actores que ofrecen movilidad, pues al final ofrecen en ese hub de servicios a los diferentes usuarios y cada uno elige en función de sus necesidades, ya sean generacionales, por una serie de atributos o del momento en el que se encuentre. Pienso también que detrás siempre va a estar el vehículo. Yo creo que el vehículo en sus múltiples variantes es una industria, como dije al principio, que nos aporta PIB, I+D, y eso no lo podemos perder como un país puntero. Y es un momento donde el mercado tira de la industria. Estamos en un sistema no push, no empujar al mercado metiendo vehículos, sino pull. El cliente en el centro y el cliente es el que demanda lo que tiene que fabricar la fábrica. Y bueno, pues esa es un poco la visión que aporto. Raúl, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo un poco contigo con lo que decía Renato. Es verdad que obviamente la gente joven a la que tú puedes preguntar ahora y a que hemos puesto los vídeos, luego van cumpliendo años, van teniendo más poder adquisitivo y obviamente se van accediendo a comprar vehículos y demás, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezan a tener familia. Eso es así. Pero creo que más que un tema generacional, es un tema de lo que tú también decías, Renato. No es lo mismo Madrid y Barcelona que el resto de España y otros bueno, pues sitios por los que, por el tema de distancia, por menos acceso a transporte público, por menos acceso a movilidad, obviamente el coche, el vehículo, sigue siendo algo muy importante. Es decir, ahí sí que hay grandes diferencias entre grandes ciudades, como ya digo, Madrid y Barcelona, pero ya no te digo ni París, Londres, etcétera, comparado con ambientes más de ciudades más pequeñas o incluso rurales. Pero al final sí que hay esa tendencia. No sé si es tan radical como para que se acabe el vehículo en propiedad a corto plazo, que no, tampoco era ese el objetivo de lo que quería decir. Pero sí que hay una tendencia y nosotros que hemos trabajado mucho el segmento joven, en el que ya la importancia que tenía para nuestra generación, por ejemplo, el hecho de cumplir 18 años y ya sacarte el carnet de conducir y comprarte un Lamborghini si podías en vez de un Ferrari porque corría más, todas esas necesidades están cambiando exponencialmente. Y es verdad que la gente joven hoy en la actualidad si necesita un coche, bueno, pues lo compra o lo usa, pero no es algo cool, podríamos decir.
Recordaros que plataformas de carpooling como BlaBlaCar antes del COVID triunfaban, o sea que buscan otro tipo de interacción, tienen otro tipo de escala de prioridades. Y también es verdad que tampoco es un tema generacional del todo, porque por ejemplo nosotros en nuestra empresa de car sharing, que es Ubico, a la que tú en principio podrías inferir que es una empresa que es cuyo público, cuyos usuarios son gente joven, de 20 y pocos años, etcétera, pues no es del todo así, porque el target de usuarios que tenemos en Ubico es prácticamente el mismo que tenemos en Europcar, es decir, gente ya de más de 30 a 35 años hasta 50. Con lo cual, ni el car sharing es algo de jóvenes, ni el alquiler de coches es algo de gente más mayor, ni el vehículo en propiedad es algo de carrozas, como decíamos antiguamente. Es decir, que se mezcla un poco todo, son diferentes momentos de uso, como yo te intentaba explicar, y creo que hay más diferencias en cuanto a ciudades grandes y no ciudades grandes que a diferencias generacionales. Y un poco el futuro, como decía, a corto plazo sí que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, que obviamente el uso del vehículo, digamos, individual está creciendo o ha crecido un poco, obviamente, por el riesgo a contagio, pero si todo va bien y esto pasa y volvemos a la normalidad antigua, no a la nueva, sino a la antigua, sí que creo que al final volveremos a tener los mismos problemas y volveremos a ir a intentar a tener, por desgracia, problemas de sostenibilidad y tendremos que volver a darle importancia a las soluciones sostenibles, al transporte público, etcétera. Pero bueno, como decía antes, es mi visión. Sí. No, totalmente de acuerdo. Juan Antonio, tú como más experto en temas de formación, ¿crees al respecto que el concepto, me refiero a la educación de la gente desde el punto de vista de propiedad, no propiedad, antes queríamos que las cosas fuesen nuestras, desde lo más pequeño hasta lo más grande que podía ser la casa, pasando por el coche, por supuesto, los vehículos, esto se está transformando un poco y luego recuerdo un visionario con el que trabajé hace muchos años, que falleció hace mucho, que decía que la gente era de verde, igual que verde es su bolsillo, es decir, que nos parece muy bien el tema ecológico, y esto lo decía hace 30 años, fijaros, pero claro, cuando hay que pagar un poquito más, ya lo ecológico pierde un poco peso. ¿Es verdad que esto ya se está cambiando afortunadamente, que ya la gente está dispuesta a pagar un poco más por lo ecológico? Bueno, yo un poco lo que he visto, la realidad que vemos ahora es, yo voy a echar gasolina aquí al lado, estoy en Tres Cantos, el diésel está a 0,97. Eso es un problema. La logística, como decía Lola, se ha multiplicado por 2. ¿Y cuál es la línea principal de la logística que podría ser? Pues la energía. Si el diésel baja, a la logística también eso va a favorecer que todo el uso de vehículo privado, logística y demás se dispare. Entonces, todo lo que es, yo creo que todo lo que es contaminación va a ser un problema. Hablaban también de hacer infraestructuras como un nuevo carril bici, pero creo que no podemos esperar tanto como para construir carriles bicis, construir infraestructuras. Y os voy a compartir, creo que puedo compartir aquí en el panel o en el chat. No, creo que os puedo compartir lo que están haciendo en otros sitios como en Estados Unidos, que son sistemas más ágiles, es utilizar más tecnología. Creo que el futuro pasa porque las ciudades tomen la responsabilidad de empujar esto. Creo que para empujar esto va a hacer falta tecnología. No podemos esperar a construir cosas. El puente que está aquí al lado de Tres Cantos, desde que empezaron a reconstruirlo, lleva un año. No puede esperar tanto. Creo que necesitamos usar tecnología y creo que va a hacer falta gente. O sea, creo que hace falta profesionales. Si echamos un vistazo a la oferta que hay de formación para todo el tema de movilidad sostenible o el tema de movilidad eléctrica, vemos que tampoco hay. O sea, creo que los ayuntamientos tienen que trabajar y cuando funcione todo correctamente, creo que los consumidores decidirán dar ese paso. Pero ahora es difícil. Es difícil con el diésel al precio que está. No, mira, y al hilo de esto, mira, tenemos conectado a Juan Luis Barahona, el presidente de Feneval, que hacía esta pregunta en el canal. Es decir, ¿el futuro de la movilidad en las ciudades es poco friendly para los turistas?
y para aquellos que vienen en su propio coche a la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos un parque de automóviles con más de 10 años de antigüedad, es el segundo más antiguo de Europa como antigüedad, estamos casi en 12 años ya de media, ¿vale? En 11,90, y sobre todo en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Entonces, los usuarios tienen que venir en otro sistema de transporte al centro, tienen que aparcarlo a la entrada de la ciudad, o sea, todas estas historias, claro, que afectan y es complicado, es difícil, como bien dice Juan Luis, ¿no? Al final, no hay, claro, no hay una varita mágica que nos permita cambiar las cosas de hoy para mañana. Es como decía Raúl antes, una cosa es el corto plazo y las necesidades urgentes, pero luego hay que diseñar y proyectar con estos expertos un futuro a largo plazo. No sé si Lola está ya disponible, porque las otras preguntas que tenemos en el grupo son fundamentalmente... Sí, estoy disponible, pero es que no me dejan enchufarme el vídeo, no sé por qué. Bueno, Lola, intento condensar las preguntas. Bueno, hay gente que pregunta si hay un cálculo de cuántos patinetes eléctricos privados están circulando por Madrid y cuántos se han ido perdiendo en estos momentos. Y también que cómo es el protocolo de limpieza entre uso y uso de este tipo de cosas ahora mismo. Pues vamos a ver, había de patinetes, se hubiese 9.500 patinetes en la ciudad de Madrid, pero lamentablemente debido a, bueno, pues a los robos, a la falta de uso y a que bueno, no estaba realmente bien planificada esa distribución de patinetes, que ahora estamos nosotros trabajando en una nueva ordenanza de movilidad para modificar esa distribución, pues ahora estamos en torno a los 4.500 patinetes en la ciudad de Madrid. Como cuando se salió la autorización, había obligación de colocar cierto número de patinetes en zonas en las que realmente no había demanda de ese uso, pues lógicamente esos patinetes se han robado y creo que eran no sé si eran 12 o 14 empresas que estaban trabajando en Madrid, pues ahora tenemos 5 empresas trabajando en Madrid con patinetes de free floating. Pero privados no sabemos, ¿no? No hay estadísticas de cuántos pueden haber privados circulando. Son privados, los patinetes son privados. En principio, las autorizaciones de los patinetes son privadas. Luego ya las personas de motu propio, pues claro que hay también mucha gente que se ha comprado su propio patinete. Eso sí que no lo tenemos contabilizado. Los datos que yo estoy dando son de patinetes todos privados, sí, que son los que tienen las autorizaciones, ¿vale? Entonces, la limpieza, bueno, pues en principio se exige que cada día, cada uso, pues tenga una limpieza, que utilicen mascarilla y guantes, pero bueno, eso también es muy complicado controlarlo por parte del ayuntamiento, ¿eh? Entonces, bueno, pues también un poco se apela a la responsabilidad de los usuarios. Lo que sí que nosotros controlamos es la limpieza de Bicimap, porque sí que es una empresa, lo lleva, como sabéis, MT, es una empresa pública y sí que cada día se limpian las bicicletas y también se exige el uso, por supuesto, de mascarilla y el uso de guantes. Entonces, bueno, pues por lo menos al día al menos se limpian una vez, ¿eh? Eso es lo único que podemos asegurar. Igual que los vehículos de car sharing, también hay que utilizar la mascarilla y pues ya lo que es el volante y tal, pues cada uno lógicamente pues tiene que utilizar su hidrogel y evitar el máximo posibilidad de contagio, ¿no? Mire, tenemos otra pregunta, es Ricardo Pavón, el director de marketing de Uber, que forma parte de nuestro comité de expertos, que a pesar de estar de baja por paternidad y a distancia ha conseguido conectarse y hacernos alguna pregunta. Te daba la enhorabuena, Ricardo, Lola, por el gran despliegue y la gran noticia que supone el despliegue de las 4.800 bicicletas eléctricas free floating en Madrid. Gracias. Y con el tema de la percepción de seguridad por los usuarios y los carriles segregados que juegan este papel fundamental, ¿cuál es un poco la ambición del Ayuntamiento de Madrid en este sentido? Pues nosotros estamos trabajando en la implementación de 12,35 kilómetros de carriles bici provisionales, que son provisionales, insisto, porque bueno, estamos sufriendo ciertas críticas por parte de las asociaciones ciclistas cuando aún no hemos finalizado la señalización de los mismos. La idea nuestra es pintarlos con pintura y colocar una serie de volardos también que separen físicamente al carril de circulación del carril bici, ¿vale? Entonces, bueno, aún no hemos acabado, hemos empezado esta semana a señalizarlos y ya están las críticas encima, pero bueno, la idea es ampliar la red ciclista con estos 12,35 kilómetros y estamos analizando otras posibles alternativas, o sea, más posibles vías ciclistas provisionales, más los 21 kilómetros que ya estaban previstos de ejecutar de carril bici segregado durante este año, ¿eh? Entonces, la idea, efectivamente, nosotros también creemos que para incentivar el uso de las vías ciclistas es muy importante segregar por ahora los carriles bici. Creemos que si no, pues la gente no tiene esa sensación de seguridad y al final no se acaba de utilizar el carril bici.
Por eso la idea nuestra es pintar carril bici segregado en pavimento, más añadir estos volantes de separación para evitar que pues una ocupación de ese carril bici, ¿no? Igualmente los carriles que están definidos como ya definitivos, no los provisionales, también tienen esa separación física y son carriles bici segregados, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido. De todas formas estamos revisando un poco el plan director y analizando sobre todo las zonas donde se han quedado carriles bici inconexos para tratar de priorizar esas conexiones y hacer unos carriles bici que tengan más continuidad de los que se habían ejecutado hasta la fecha. Pero bueno, también es complicado porque también ahora tenemos, como he comentado en mi presentación, un trasvase modal al vehículo privado y bueno, pues tenemos que trabajar un poco con todo. Luego, para colmo, también tenemos ahora el corte del puente Joaquín Costa, Francisco Silvela, donde teníamos previsto algunos carriles bici en algunas vías principales que totalmente se nos ha caído porque tenemos ahora una intensidad mucho mayor de tráfico en vías como Velázquez, María de Molina, Castellana y M30. Entonces, bueno, pues tenemos que jugar un poco con todo a la vez. No, muchas cosas a la vez, claro. Bueno, si tenemos 2 o 3 preguntas más, lo que vamos a hacer, como tenemos que ir terminando, yo lo que me comprometo, le paso a cada uno las preguntas, sobre todo son para Lola, y luego si tienes oportunidad, Lola, te pasamos quién ha sido y cuando tengas un poco más encantada. de tiempo contestar, pero fundamentalmente la que queda es sobre el plan de implementación de infraestructura, lo hace Horacio Corba, sobre el plan de implementación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Sí. Si nos puedes dar más detalles. Pues sí, mira, es un tema que estamos muy interesados y la verdad es que estamos trabajando para sacar una concurrencia competitiva para unas concesiones de puntos de recarga eléctrico, al menos en todos los aparcamientos de residentes que hay en Madrid, que tenemos más de casi 300, o sea, 290 y tantos aparcamientos de residentes. La idea es dotar a esos aparcamientos de residentes de puntos de recarga eléctrica, de tal forma que la gente se pueda animar a cambiar el tipo de vehículo que tienen, y además también en todos los aparcamientos disuasorios vamos a establecer puntos de recarga eléctrica para que la gente pueda utilizar su vehículo eléctrico y lo pueda recargar mientras viene a Madrid a trabajar en transporte público, porque los aparcamientos disuasorios, la idea es que sea gratis el uso de ese aparcamiento para todo el mundo que haya utilizado el abono transporte o un título de transporte público. Entonces, pues en esos aparcamientos disuasorios vamos a intentar generar zonas intermodales donde habrá puntos de recarga, donde habrá taquillas, habrá lockers, donde habrá también zonas de aparcamiento reservado para car sharing, donde pondremos también zonas de aparcabicis para que la gente pueda bajarse también al aparcamiento disuasorio en bicicleta y generar zonas, digamos, intermodales. Luego también creo que algunos de mis compañeros habéis comentado el tema de la tecnología, ¿no? La importancia de la tecnología y cómo tenemos que optimizarla. Pues también estamos trabajando, aunque no va con la pregunta, pero bueno, ya lo que no se me ha olvidado comentarlo antes, estamos trabajando también con una aplicación de Mobility as a Service, con MT, para poder integrar todos los operadores privados junto con los operadores de transporte público en una única aplicación, de tal forma que el ciudadano pueda elegir su itinerario y su modo de transporte de forma totalmente libre e independiente, pero que lo tenga todo en uno, ¿no? No tenga que estar abriéndose el City, luego el Webull, luego el patinete, ¿no? O sea, que sea todo uno y que tenga información también, por ejemplo, de los grados de ocupación de los vagones, ¿no? Que también creo que es muy interesante. Esto afectará también, esto ya es de cosecha mía, afectará también lo de Smart Bus, que he visto por ahí. Sí, claro. El Smart Bus también nos parece un tema interesantísimo, sobre todo porque estamos trabajando en un plan de movilidad 2030 y la idea es mejorar el reparto modal, sobre todo en la periferia. En Madrid Central, toda la zona de la Madrid Central, tenemos un reparto modal realmente envidiable, ¿no? Porque tenemos prácticamente un 13% de vehículo privado. El resto se reparte entre transporte público y a pie. Y la gente de Madrid camina mucho, ¿no? Con lo cual, pues es un reparto envidiable que nos gustaría exportarlo a la periferia y más allá de M30. Entonces, para ello, estas zonas están menos densamente pobladas. Lógicamente, el transporte público de masa no es tan rentable y la idea sería, en estas zonas, generar trayectos con Smart Bus, transporte público a demanda, ¿no? Que también se está ya implementando en muchas ciudades europeas. De tal forma que pues, poder ofrecer un transporte público de calidad en estas zonas más alejadas del centro y ya así que la gente acceda con transporte público pues, al resto de la ciudad de Madrid. Y en este sentido, pues, mejorar mucho los repartos modales que hay en la zona de la periferia. Claro. Pues mira, nos queda solo una pregunta, pero la voy a lanzar, pero la voy a dejar porque me gustaría que esta la despejásemos en el siguiente
seminario que haremos, que ya os anuncio que serán los primeros días de noviembre, y es cómo cree en la administración municipal, pero lo extiendo a todos los demás, que evolucionará la movilidad y el uso del transporte público entre el colectivo más joven. No respondáis, por favor, lo vamos a dejar en suspenso y prometemos responder a esta pregunta en el siguiente seminario, en el siguiente observatorio que vamos a tener ya abierto a primeros de noviembre, del que recibiréis información. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, creo que ha sido súper interesante. Nos vamos con deberes de aquí, todos, de reflexionar y de poner en práctica ciertas posibles soluciones que nos asumimos como propias desde el Observatorio de Marketing, y brillantes intervenciones todos, con lo cual creo que el valor añadido para la gente que ha estado apuntada, que ha habido más de 80 y tantas personas entrando y saliendo, creo que debe haber sido elevado. Y emplazo a todo el mundo a que nos veamos en la próxima y que tengáis, los que podáis disfrutarlas, felices vacaciones, sin moveros mucho, con mascarillas y sobre todo todos sanos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Feliz verano a todos. Muchas gracias a todos. Feliz verano. Un placer. Muchas gracias. No.